de cierta manera algunas veces las noticias. Ojo con responsabilidad, ¿no? Siempre con responsabilidad. Pero hay manera y hay una metodología en la cual nosotros podemos aprender a colocar operaciones justo después de noticias o cuando sea algún suceso importante, por ejemplo, como la apertura a las 8:30, etcétera, pues que eso nos puede ayudar bastante. ¿Ok? Hoy tuvimos un caso específico que fue la compra que tuvimos esta mañana en el oro. Entonces, va a ser uno de los casos de estudio que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hablar nosotros, chicos, es el tema de las noticias. Vamos a anotar por aquí para que lo puedan ver ustedes. ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a hablar, chicos? El tema de las noticias. ¿Listo? Las noticias, ¿ok? Lo podemos definir como acontecimientos económicos que hacen que una divisa aumente o disminuya su valor. ¿Listo? Eso puede ser considerado una noticia. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Rafael, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Eso puede ser considerado una noticia, es decir, un acontecimiento económico, sea macro o micro, que hace que una divisa específica, cuando hablamos de una divisa, es de una divisa como el dólar, el euro, la libra, etcétera, aumente o disminuya su valor, es decir, se desvalorice o se valorice. Si se desvaloriza o se valoriza, pues obviamente un activo como el eurodólar, el oro, el US 30 y demás va a tener una reacción. Si se desvaloriza, va a tener otro tipo de reacción. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Pero lo más importante, ¿sí? Es que entendamos que estas noticias es más común de lo normal, ¿ok? Sí, obviamente hay que tenerles mucho respeto, hay que tenerles mucho cuidado al momento de realizar operaciones con ellas, pero sí, vamos a darle una segunda definición un poco más gráfica, ¿cierto? Y lo podemos llamar como la inyección de volumen necesaria para un movimiento. ¿Para qué? Para que un activo realice un movimiento. Eso también puede llegar a considerarse noticia, ¿sí? Es un acontecimiento económico, ¿cierto? Que produce que se realice una inyección de volumen muy importante, muy grande, lo que genera que el precio haga un movimiento fuerte, un movimiento impulsivo. Generalmente son impulsos, generalmente, ¿no? Cabe aclarar. Entonces, tenemos nosotros claro, ¿sí? Que el mercado, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros claro, chicos, que el mercado pues en algún punto tiene que moverse a ciertas zonas, ¿ok? Y a veces a los grandes inversionistas les conviene que el precio llegue en un momento específico, ¿ok? Y cuando llega ese momento específico, entonces es cuando, ¡pum!, coincide con noticia. ¿Qué tipo de noticia? ¿Sí? Si hablamos de divisas, o activos como el oro, o activos como el US 30, el Nasdaq, etcétera, hablamos de noticias de tipo macroeconómico. Hablamos de noticias como tipos de interés. Vamos a ver acá entonces dos tipos de noticias. Vamos a colocar acá tipos. Cuando yo hablo de tipos de noticias, yo hablo digamos que noticias estatales, gubernamentales, vamos a llamarlas. Guberna- Gubernamentales. Y las otras, vamos a llamarlas privadas. ¿Ok? Ya les voy a explicar cuál es el enfoque de ambas. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de que una noticia es ese acontecimiento, ¿ok? Que hace que el mercado se vaya a mover fuerte, ¿sí? Entonces yo digo, no, listo, todo bien, yo ya sé, y el mercado viene y va a hacer un movimiento fuerte por alguna razón. Y yo como operador, lo que hago es analizar el gráfico que me dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ok?
para que el mercado pueda llegar a tal zona específica o qué puede suceder para que el mercado llegue a esa zona específica, ¿vale? Entonces, eso es. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, todo claro. ¿Vamos bien ahí? ¿Entendieron el concepto, chicos? No los leo, no los leo. Excelente, excelente. Ok, perfecto. Ok, ok. Bien, chicos, entonces, sabiendo eso, ¿cierto? Entonces yo ya sé que existen dos tipos de noticias, ¿ok? O dos tipos de acontecimientos que yo puedo encontrar en el mercado. ¿Cuáles son? Entonces, la primera, o lo vamos a bautizar de esa manera para que ustedes lo entiendan de la manera más con plastilina posible. ¿Ok? Entonces, lo llamamos, en la primera lo llamamos como noticias de tipo gubernamental. ¿Y qué es una noticia de tipo gubernamental, chicos? Es una noticia, ¿cierto? Que es anunciada mediante un vocero que pertenece a alguna institución de o el gobierno de un país. Si lo hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, hablamos que la Fed, la SEC, hablamos de de del fondo, qué sé yo, del FOMC, por ejemplo, el mismo presidente, ¿cierto? Todas estas personas, o el presidente del banco, no sé, etcétera, este tipo de personas o de funcionarios y de empresas estatales, o sea, que pertenecen al gobierno, dan ciertos anuncios cada X tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hablamos de los tipos de interés. Vamos a ir anotándolos por acá. Tipos de interés, tipos de interés. Hablamos de la CNFP, hablamos del IPC, ¿cierto? Hablamos del IPP, ¿ok? Hablamos de balances, ¿ok? Balance de, ¿cómo se llama eso? Balance de, eso vamos a llamarlo desempleo más bien, tasas de desempleo, etcétera. Son noticias que uno ve, por ejemplo, o sea, son cosas que uno puede ver, digámoslo, como cuando hay noticias en las noticias, pues, ¿sí? Que el gobierno de los Estados Unidos subió o bajó los tipos de interés, que se realizó un cambio en las no, se realizaron un cambio en las nóminas no agrícolas, sí, que el índice de precios del consumidor está en tanto, el índice de precios del productor está en tanto, que la tasa de desempleo está en el 2, en el 3, en el 4, en el 10%. Si ven que todo eso tiene que ver con la economía del país, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que estos acontecimientos económicos que tienen que ver con la economía del país, ¿cierto? Son los que generalmente vemos reflejados nosotros en activos como como los pares de divisas, como los índices, ¿cierto? Y como algunos commodities o metales como el oro o la plata. ¿Listo? Hay otros commodities que no prácticamente no aplican y ya les voy a explicar por qué no aplican. No aplican por la siguiente razón. Resulta que, por ejemplo, si yo hablo de un commodity como el petróleo, es un intermedio. ¿Por qué? Porque el petróleo, pues también obviamente saben que ustedes que es un activo muy importante para cualquier nación, ¿sí? Sobre, pues, no sé, Estados Unidos, Venezuela, etcétera, que tienen mucho petróleo. Y ellos, pues obviamente, es parte de la economía del país, ¿sí? Es una parte de sus reservas. Entonces, basándose en el petróleo, pues también sale mucha información al respecto del estado económico de un país. Entonces, eso puede afectar el precio. Pero adicional a eso, también existe un acontecimiento muy específico al respecto del petróleo. ¿Ok? Entonces ahí ya lo podríamos llamar nosotros como, como un privado. Vamos a llamarlo privado para que ustedes me entiendan que no es, que es más específico o más personalizado para un tipo de activo. ¿Ok?
no un activo, no una noticia o no un acontecimiento que abarque de manera general la economía. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de los miércoles, por ejemplo, de los inventarios de petróleo, ¿cierto? Que afecta directamente y únicamente a los activos que son el petróleo, que podemos operar, el petróleo, el WTI, por ejemplo, ¿cierto? Que es el de Texas, ¿cierto? Eso es cuando hablamos de una noticia de tipo privado. ¿Qué otra noticia de tipo privado podemos encontrar? A veces, eso sí es de bajo impacto, pero hay personas que les gusta, ¿cierto? Que son las reservas de gas natural, ¿ok? Eso también afecta generalmente a lo que son gas o empresas que se dedican a la producción de gas, ¿ok? ¿Qué otra opción tenemos? Qué otro tipo de noticia así como más privada, más específica tenemos cuando hablamos de cuando a las personas les gusta para el tema accionario? Sí, vamos a ver qué les por acá. Las encuestas, por ejemplo, las encuestas también son muy, muy específicas, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cositas afectan activos específicos. Sí, las encuestas, sí, 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 exactamente, Fernando, muy bien. ¿Ok? Son noticias y acontecimientos, pues, que afectan o que tienen una repercusión en un activo en específico, ¿sí? Por ejemplo, cuando operamos acciones, ¿cierto? Cuando se acercan los cierres trimestrales, cuando, por ejemplo, existe algo que se llama el estado de resultados, ¿cierto? En las empresas. Todos estos informes, ¿cierto? Que indiquen cuál es el estado económico de una empresa en específico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, se entrega el estado de resultados de cierre de año en julio del 2024 sobre Disney, ¿cierto? Y sus ganancias o sus pérdidas en 2023, ¿ok? Al publicarse esos informes, que generalmente se publican porque son empresas que cotizan en bolsa, ¿cierto? Al publicarse, obviamente el valor de su acción se va a disminuir o va a aumentar. Sin irnos tan lejos, en un mes aproximadamente es el lanzamiento del nuevo iPhone. ¿Y qué sucede generalmente cuando hay el lanzamiento del nuevo iPhone? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice qué pasa cuando hay un lanzamiento de iPhone ahorita en septiembre? ¿Qué sucede con la acción de Apple? Aumenta su valor, exactamente, sube. Prácticamente uno va a la fija que pasa eso con la subida. Pero es cuestión muy poco. Entonces imagínense que eso es como una noticia, ¿cierto? Llega el día del lanzamiento y de venta al público. ¿De qué puede llegar a depender? De la cantidad de teléfonos que vendan en su primer día. Generalmente esa información sale en televisión nacional o lo que sea. Apple vendió no sé cuántos millones de teléfonos en su primer día, o hay no sé cuántos millones de prerreservas en su página para la compra del nuevo iPhone 16. ¿Ok? Y eso lo único que hace es darle información a las personas, ¿cierto? De que Apple es una empresa sólida, ¿cierto? Que sacó un producto que le gustó al público, ¿cierto? Y al gustarle al público, obviamente hace que el valor de su acción aumente. Por ejemplo, otro caso importante, 2020. Sí, es un caso que yo, pues, hablo mucho al respecto de ese tiempo porque fue bastante importante. ¿Qué pasó en el 2020, chicos? En el 2020 resulta que el mercado tuvo su bajonazo, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Las personas, y pues creo que a todos nos pasó, estábamos prácticamente obligados a trabajar desde casa, ¿cierto? Y como estábamos obligados a trabajar desde casa, ¿qué era lo que más se necesitaba? Instrumentos tecnológicos, ¿cierto? Entonces, todo lo que tuviera que ver con internet, tecnología, aparatos electrónicos, pues iba a aumentar su valor. Por ejemplo, por ejemplo, Zoom. O sea, en el 2020, Zoom lo usaba muy poquita gente, ¿cierto? A partir de ahí, todo el mundo ya sabe que cuando hablamos de Zoom, de Google Meet, de Teams, de todos estos, antes nadie los conocía, ¿cierto?
Entonces, fíjense que son acontecimientos, ¿ok? Que son más personalizados para un tipo específico de mercado o de activo o de empresa. Por ejemplo, también todo lo que tuvo que ver con la industria farmacéutica se valorizó demasiado. Y porque la gente, pues ya sabemos lo que quería hacer la gente, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta que son dos tipos de acontecimientos, ¿ok? Que van a afectar o no a un activo. Me preguntaba Fernando sobre el tema del US 30 y el Nasdaq. ¿Qué pasa? Aunque el US 30 y el Nasdaq, digamos que están compuestos por empresas, por acciones, ¿cierto? Obviamente también se pueden llegar a ver afectados por los comportamientos personales de las acciones, si un estado de resultados, etcétera. También lo ve afectado la economía como tal del país, ¿sí? Porque nos van a decir, por ejemplo, no sé, se invirtió muchísimo en las empresas X de tecnología, pues claro, el Nasdaq va a subir un montón, ¿sí? Que, no sé, qué sé yo, noticias importantes como la tasa de desempleo, por ejemplo, que bajó, que está al mínimo, pues todo eso también obviamente hace que el mercado sea sólido, ¿no? Entonces hace que los índices suban, porque eso son la carta de presentación de un país, ¿ok? Entonces, obviamente eso nos permite a nosotros pues tener mucha más información, ¿cierto? De cómo está un país. ¿Sí? Prácticamente cada país tiene su índice. Por ejemplo, en Colombia tenemos el Colcap, también está el DAX, que es el alemán, el IBEX, que es el español, el Nasdaq, US 30 y demás, pues que son los de Estados Unidos. Esos nos dan información de cómo se encuentra la economía, pues, del país, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Digo, ah, no, pues buenísimo, yo sé, ¿cierto? Que listo, las noticias. ¿Qué pasa con las noticias? ¿Dónde las puedo ver? Hay dos plataformas o dos páginas que yo recomiendo, que he usado y que me han funcionado para estar informado al respecto de lo que son las personalizadas o los tipos de noticias privadas y los tipos de noticias gubernamentales. ¿Ok? Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Bueno, ya tomar un apunte, chicos, acá de esto, que para mostrar la página les lo tengo que borrar. Bueno, mientras tanto, les vamos a mostrar el calendario económico de Investing. Investing tiene dos funciones, chicos. Investing es como una página, una plataforma muy importante donde hay información de todo tipo. Ok, tómenle un fotico ahí, tan, listo, ya tomaron foto. Ok, ahí está. Investing, chicos, es una plataforma muy importante que tiene muchísimos servicios, muchísimas opciones. Entre esas, información. ¿Ok? Información. Tiene dos tipos de información, que también es lo que nosotros estamos viendo ahorita. Del calendario económico, ¿cierto? Hablamos de un calendario económico por país. ¿Ok? Hablamos de un calendario económico que me puede decir, por ejemplo, quién va a hablar. O sea, yo le puedo tener todos los filtros que quiera, por ejemplo, hablando del Reino Unido, ¿cierto? De la bolsa europea, ¿ok? De la bolsa surafricana, de los dólares, de los reales, del peso colombiano, el peso mexicano, fíjense. ¿Ok? Tenemos información de los NZD, de los yenes, de los australianos, de el dólar de Indonesia, mejor dicho, de donde queramos. ¿Ok? Entonces, eso yo puedo tener información que es gubernamental. Vean, hoy, por ejemplo, esta madrugada tuvimos índices de precios del consumidor con la libra, ¿cierto? Entonces hubo una proyección, la previsión sería 2,3%, realmente anteriormente fue el 2 y pasó que fue el 2,2. Eso fue lo que sucedió, ¿ok? Claro que se pueden ver todas las noticias del mes. En Investing se pueden ver, miren, nosotros podemos verla por hoy, por mañana, por la semana, ¿cierto? O específicamente en un lapso de tiempo que nosotros queramos ver. Y nos van a decir miércoles 14, por ejemplo, si queremos ver qué hay mañana, jueves 15, ¿cierto? Entonces, miren, mañana sabemos que es festivo en Italia, en Chile y en la India. Es festivo, ¿cierto? Tenemos el PIB, el Producto Interno Bruto de la libra, ¿cierto? O el Reino Unido. Tenemos el índice de precios del productor con los francos, ¿cierto? Hablándolo con Estados Unidos, tenemos ventas minoristas, tenemos subsidios de desempleo, ¿cierto? Tenemos
índice manufacturero de la Fed. Si ven que habla mucho la Fed, instituciones gubernamentales, ventas minoristas, ¿ok? ¿Qué tenemos más por acá? Fed de Atlanta, bonos, ¿cierto? Miren acá, declaraciones de la FOMC. Obviamente, ahí ya sabemos que eso va a mover por la tardecita, bien interesante, ¿cierto? La hoja de balance de la Fed, por ejemplo, flujos de capital, todo ese tipo de cositas. Entonces, mañana va a estar movida en la mañana, ¿eh? Va a estar interesante. Entonces, chicos, cuando hablamos de eso, son noticias de tipo gubernamental. Yo estoy informado de qué va a pasar. Sí, no, no es que esto me vaya a decir que el precio va a subir o va a bajar, no. Yo estoy informado aquí de qué va a suceder con esa, no, cuándo va a suceder o cuándo van a anunciar una noticia. Ya ahí depende si yo tomo o no tomo la operación, o no, o yo estoy dentro o fuera del mercado cuando esté sucediendo una noticia. Eso sí ya cambia la historia. Eso es lo que yo digo, ¿ok? Es lo que se puede utilizar. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué pasa por acá? Sí, sí, por acá. Claro, claro que sí. Todo lo que sea PMI, IPC y demás son índices que miden la economía del país, ¿ok? Entonces sí, sí son de tipo sí es de tipo gubernamental. Lo bautizamos gubernamental, no, pero no es no es el nombre exacto, digamos, pero para la clase y demás, para que todos lo entendamos mejor, es un tipo gubernamental. ¿Listo? Pero entonces ahora les voy a mostrar que también existen otro tipo de informaciones o de artículos dentro de esta plataforma, pues que nos pueden dar información respecto a, a activos específicos. Miren, hablamos, por ejemplo, ¿cierto? Hablamos de, miren, las pérdidas de una aerolínea brasileña, o sea, hablan aquí sobre diferentes cosas. Entonces, yo quiero ver acciones. Entonces, ¿de dónde quiero ver las acciones? Del BBVA, de no sé dónde, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué dice mi calendario económico? ¿Ok? Entonces, yo puedo, de todo lo que yo quiera hablar acá, vean, noticias de bolsa, por ejemplo. Vamos a hablar de noticias de bolsa. ¿Qué dicen de noticias de bolsa? Aerolínea brasileña perdió bastante. Informe de resultados, ¿cierto? Una empresa que se llama Glambia registra un fuerte crecimiento en el primer semestre de 2024 con aumento del 12%, ¿cierto? Acá, acá, por ejemplo, informe de resultados, Boralex anuncia el crecimiento y progresos estratégicos en el segundo semestre. Si ven muchos informes de resultados, es época de informe de resultados. Entonces nosotros, obviamente, hay personas que tienen acceso a estos informes de resultados mucho antes que salgan a la luz pública, para que ellos se posicionen, ¿ok? Ahí ya se van a posicionar antes del estado de resultados, ¿ok? Antes de eso. Les conté que una vez con una empresa, ¿cierto? Tuve la oportunidad de acceder a información, a un informe de resultados, eso fue creo que del año 2021 a 2020, sí, 2000, del informe de resultados del 2022, ¿cierto? Que la empresa había aumentado sus ventas sustancialmente, pero todavía no salía a la luz el informe, no era público. Tuve la oportunidad de tener acceso a la información y realmente lo que hice fue un análisis de su acción. Y yo dije, ok, sabiendo que aumentaron sus acciones, sus ventas, ¿cierto? Es la probabilidad de que el precio suba, pues va a ser bastante alta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Yo hice un análisis y estaba confirmándome a mí una entrada por análisis técnico, me confirmaba a mí que el precio iba a subir. Salió ese informe de resultados a la semana, ¿cierto? Y adivinen qué, el precio subió. Les voy a mostrar, les voy a confirmar lo que les acabo de decir. Vamos a buscar. Estamos en diario, ¿cierto? Y les va a mostrar la empresa. Una empresa de Estados Unidos. Cotiza en bolsa. Eso fue en el año 2020 y pico. Ahorita está súper bajita la acción. Por acá estaba, vean. Miren, eso fue en febrero de 2021. A ver, fue 2020, perdón, discúlpenme. Si ustedes se dan cuenta, es un análisis normal, ¿cierto? Del que hacemos siempre. Y resulta que la acción, yo tuve la información más o menos por acá.
cuando estaba por acá, más o menos, una semana antes de que saliera. Fíjense que salió el 1 de febrero, ¿cierto? Yo tuve la información una semana antes. Efectivamente, el precio, el 1 de febrero estuvo por acá y el 9 subió, o sea, con este gap de acá fue cuando abrió y el 9-10 de febrero fue cuando se hizo pública la información y fue cuando pasó de 80 a $100 la acción. Es decir, que subió un 20% la acción únicamente, ¿ok? Porque se supo, vean, 20 y pico por ciento, vean, casi 25% subió el valor de la acción, ¿cierto? ¿Y por qué se pudo haber ganado ese 25%? Porque se obtuvo acceso a la información previo. Eso, de cierta manera, está bien, ¿ok? Pero pues es un poco en contra de lo que se va, ¿no? Eso se ve mucho en vídeos y todo eso, pues que es un poco de tráfico de información para beneficio. ¿Listo? Pero el análisis técnico me lo corroboró, ¿ok? Entonces, cuando el análisis técnico me corroboró a mí, que el precio podía subir, pues yo dije, ah, no, perfecto, excelente, hagámosle. Fue un análisis nada más, no tenía posibilidad de operar esta acción, pero conocía muy bien la empresa. Entonces sabía que efectivamente eso podía suceder porque incluso conozco sus laboratorios y todo en los Estados Unidos. Entonces, eso fue lo que sucedió, ¿sí? Y así sucede todo el tiempo, todo el tiempo. Las instituciones grandes tienen acceso a la información mucho antes o un tiempo antes de que suceda y ellos están ya montados, ellos ya están posicionados. Los que han visto la serie de Billions lo saben. Dice, la empresa X, ¿cierto? Va a lanzar un nuevo producto, la empresa X tuvo un aumento de sus ventas del tanto por ciento y en 3 o 4 días ese informe sale público, ¿sí? Porque al cotizar en bolsa, ¿cierto? Las empresas deben ser públicos, sus estados de resultados deben ser públicos, ¿sí? Por eso se sabe que ganaron o perdieron tanto en el ejercicio del año anterior, es decir, en el año anterior, cómo les fue, ¿ok? Entonces, fíjense cómo estas noticias, esta fue una noticia de qué, de tipo privada, porque fue únicamente de una acción referente a una empresa específica, ¿cierto? Y fue un estado de resultados. Y el resultado fue que aumentaron ventas muchísimo, no me acuerdo cuánto fue. Y claro, obviamente eso hizo que el valor de su acción se valorizara un montón. Y adicional a eso, pues también que estaba el auge del tema farmacéutico, ¿cierto? Es una empresa que se dedica a todo el tema de salud a nivel más orgánico, más natural y demás. Sin embargo, pues está dentro de la industria del cuidado y demás. Entonces es bastante interesante. ¿Entendieron, chicos, este ejemplo que les acabo de dar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo les fue con ese ejemplo? Ok, perfecto. Bien, perfecto, chicos, excelente. Bueno, entonces, em, lo que vamos a hacer ahora, entonces, esta es como una de las páginas y los invito a que lo lean, se metan, estudien, revisen. Está en español, entonces la pueden ustedes leer, revisar y pueden estar informados al respecto, sobre todo lo que tiene que ver con bolsa, divisas y demás. También está el tema cripto, está ahí también acá guardadito. Entonces, para los que les gustan las criptos, también está. Ok, está ahí. Sí, miren, aquí hay mucha información al respecto. Para las criptos hay otra muy buena que se las voy a presentar que se llama Cointelegraph. ¿Ok? Es una página también muy parecida a Investing, donde constantemente salen artículos e información respecto a lo que está pasando con las criptos a nivel mundial. ¿Sí? Puede ser en español o en inglés, no pasa nada, vamos a ponerlo en español para que ustedes lo vean. Entonces, miren, compradores de Bitcoin esperan por debajo del nivel de los 58.000, ¿cierto? Marathon Digital compra Bitcoin por 249 millones. Tienen 25.000 Bitcoins en su posición. Análisis, artículos, miren. Ton, que es una cripto de Telegram, ¿cierto?
aumenta 10% porque le agregaron el launch, le agregaron en Binance. Morgan revela que posee 188 millones de dólares en participaciones con Bitcoin. Goldman Sachs, que es uno de los fondos más grandes que existen y proveedores de liquidez más grandes que existen, ¿cierto? Entonces hablan artículos de Bitcoin. Sí, miren que ahí hicieron una regulación de Binance con regulador de Brasil, Exchange para la defensa de las criptos en Canadá. Bueno, o sea, ustedes pueden estar informados al respecto y eso es muy bueno. Fíjense que la billetera de Exodus aumenta sus ingresos 80%. También empiezan a haber estados de resultados por ahí. ¿Ok? Nada más, miren, el mismo gobierno de los Estados Unidos movió 10.000 Bitcoin. O sea, y eso es de hoy, vea, 8 horas, hace 8 horas. Sí, ahora, entonces, aquí ustedes pueden estar muy informados en el tema cripto y qué está pasando. ¿Ok? Y qué está pasando en el mundo cripto al que le gusta, ¿no? No a todo el mundo le gusta. Entonces, para que ustedes sepan qué está pasando, ¿no? Bien, el balance de Tether en Exchange alcanza récord de 1 trillón de dólares. No, de 1 billón, perdón. Tras la emisión de 1.000 millones de USDT. ¿Ok? 1 billón de USDT. Ok, vean acá, 44 millones de 46 millones en Ethereum. Hay muchas cosas aquí que ustedes pueden leer en cuanto a criptos. Esto es en cuanto más a bolsa específico, este otro en cuanto a criptos. Y existe otro para el calendario económico, que ese se llama, ya les digo, ok, que se llama el Forex Factory, que es el que utilizan como referencia la mayoría de las pruebas de fondeo. ¿Listo? La mayoría de pruebas de fondeo utilizan como referencia Forex Factory, entonces es para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y ustedes tengan en cuenta de fondeo las noticias que tienen de referencia las cuentas de fondeo es Forex Factory. Una empresa de Warren Buffett, por ejemplo, fíjense, ahí ya Fernando nos coloca un ejemplo. Warren Buffett vendió el 50% de su posición en Apple. ¿Por qué? Porque estaba en máximos, ¿cierto? El cash de Berkshire también es una vaina, es un fondo grandísimo. Eso era mayor que el valor del mercado grandes como Netflix. O sea, la capitalización de mercado, digámoslo así, de Berkshire pasó a ser más grande que Netflix o AMD o McDonald's o Disney. Imagínense. O sea, es una vaina impresionante. Son personas muy inteligentes y que tienen la plata al mundo, ¿cierto? Y saben cuándo entrar y cuándo salir, ¿cierto? Eso los hace a ellos ser traders. Ellos sacan 1, 2, 3% al año, señores. Obviamente el tipo de trading que ellos hacen es diferente, ¿no? Y sus inversiones son diferentes. Pero con que ellos sacan el 2, 3% al año, los manes hacen muchísimo dinero, güey. Nosotros hacemos el 4 mensual, calcúlela. Lleva un riesgo del 0,25. Entonces, ténganlo en cuenta, chicos. Son cositas bien interesantes, bastante bonitas, ¿cierto? Que el precio pues hace que, o sea, que el mercado nos permite que la información está ahí. Créanme que la información está ahí. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aprender a verla, ¿ok? ¿Vamos bien ahí, chicos? ¿Vamos bien ahí? ¿Preguntas, dudas? Solo he leído a Fernando hoy. ¿Los otros están dormidos o qué? ¿Cómo están? Aquí está. Ay, bueno, Marisol, qué bueno verte. Buenas noches. Sí, no los veo participativos. Chicos, vean, les voy a dar un consejo. Uno como profe no muerde. Y ustedes tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, alguna vaina, ustedes pueden escribir con confianza, ¿sí? Estas clases educativas, muy chévere y toda la vaina, que hablemos y conozcamos, pero también es para que ustedes también, si les genera una duda, le hagan. Por ejemplo, Fernando, Marisol son personas que participan muchísimo. No me hagan sentir que hago spam. Yo veo el chat y saludo a Fernando. Sí, obviamente es molestar, ¿no, Fernando? Todo bien. Perdóname que te ponga ejemplo, pero pues es para que los chicos también aprovechemos este espacio para preguntas. O sea, si yo les hablo a ustedes, les cuento información, les digo, vea, chicos, esto es así, esto funciona así, esto es así.
y para que ustedes también aprendan a operar. Para que ustedes, por ejemplo, un lunes que no tenemos sesión o un viernes que no tenemos sesión, ustedes tengan la capacidad de operar solos. Que sepan que deben mirar noticias, que sepa que si les está interesando el mercado como acciones donde pueden chismosear, donde pueden estar informados. Vean, chicos, el trading es de leer la información de acuerdo al activo, ¿no? De acuerdo al activo. Pero es de estar informados al respecto. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, chicos, Forex Factory nos habla a nosotros de las noticias. Este ya es un poquito más enfocado solo a calendario económico. ¿Ok? Solo calendario económico. Nos habla de las noticias que va a haber durante el día, durante la semana, etcétera. Y lo dibujan por carpetas de colores. La roja es la de mayor impacto, la naranja de impacto medio y la amarilla pues de impacto bajo. ¿Y a qué divisa afecta? ¿Se dan cuenta? Miren, a las libras, a los euros, a los dólares, ¿cierto? A los yenes, etcétera. Entonces, para que ustedes también lo puedan revisar, si no lo conocían, pues se los presento, porque si ustedes tienen una cuenta de fondeo, este es el calendario que la mayoría de cuentas de empresas y demás utilizan como su referencia. ¿Listo? Para que lo puedan ustedes entender. Ahora, vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos antes de terminar, ¿ok? Dos ejemplos, chicos, de cómo el mercado, ¿cierto? Reacciona ante las noticias. Fueron dos conceptos. Vamos a ver el petróleo, ¿cierto? WTI, que es el más conocido. Por ejemplo, sabemos que hoy a las 9:30, vean acá, era inventarios de petróleo. Los miércoles, dice que es inventarios de petróleo, ¿cierto? Fue una noticia, o sea, disparó el precio a la baja a las 9:30, bajó, hizo que el precio bajara como un 0 punto algo, vamos a mirar. No más esa noticia, las 9:30. Bajó casi un 1% el valor del petróleo, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Dejó un decisional, etcétera, etcétera. Bueno, ese es otro tema. Pero si nosotros nos vamos a las 9:30 del euro dólar, vean las 9:30 del euro dólar, chicos. Una velita chiquita, no hay nada. Si me voy a las 9:30 del oro, ¿qué es esta? Sí, sí, sí hubo movimiento, ¿ok? Bueno, ahí sí hubo movimiento. Ustedes se dan cuenta que no afecta, que son activos o que son noticias, ¿cierto? Que se mueven específicas, que son muy específicas, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la apertura de las 8:30, ustedes ya lo saben, que es algo que solemos utilizar bastante, que operamos mucho. La apertura de las 8:30, ¿qué nos afecta? Al petróleo, a la plata, al oro, al US 30, al Nasdaq, ¿cierto? Que son activos que van ligados como a un conglomerado específico, ¿cierto? Acciones, que es ahí es cuando abre el mercado de valores de Wall Street. Entonces, previo a ese mercado están los inversionistas y las instituciones, entre, vamos a entrar, vamos a entrar, ta. El precio llega al momento, tocan la campanita, abre la bolsa, ¿cierto? Y claro, ahí es donde ya entra como en masa, como contraído todo el mercado, todo el volumen de mercado que existe en el este. ¿Listo? Entonces, por ahí, ¿qué sucede? Cuando entra ese volumen, generalmente se genera un movimiento impulsivo, ¿ok? Se genera generalmente, hay un movimiento impulsivo importante. Les voy a mostrar antes de que cerremos clase. Vamos a mostrarles que fue incluso la operación que vimos esta mañana, ¿ok? En el oro. A ver, vamos acá. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? El mercado nos llegó a las 8:30 por aquí. Vean, las 8:30 fue esta. ¿Listo? La apertura. Estaba en una zona que grande, una zona M15, ¿cierto? Una zona M15. ¿Qué hizo?
Sabemos nosotros que generalmente un activo como el oro, y estadísticamente, no es exactamente a las 8:30 donde hace el movimiento fuerte, sino 1 o 2 minutos después. ¿Ok? ¿Qué hizo? El mercado después a las 8:31 hizo el movimiento impulsivo que les dije, ¿cierto? De apertura. ¡Pum! Abrió. Fuercita. Nos dejó una secuencia 1, 2, 3 con un cambio estructural de riesgo. ¿Ok? Ya estábamos montados nosotros de todas maneras. Pero si hubiéramos querido, hubiéramos podido tomar una entry, así, vean, ¡pum! Y nos hubiera pagado igual, ¿cierto? Sin tanto, sin nada de drawdown, nada, nada, nada de drawdown, ¿ok? Y el precio, pues obviamente, reaccionó. Y eso fue después de la apertura. Si yo me voy por ejemplo, al Nasdaq, ¿ok? Si yo me voy al Nasdaq, hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. Si yo me voy al Nasdaq, vamos a ver por acá, 2 de la tarde, chan, temprano, acá a las 10, acá puede ser 8:30. Miren, las 8:30 del Nasdaq fue acá, más o menos. Miren, esta fue las 8:30 del Nasdaq. A la alza, ¿cierto? Pero lo que terminó haciendo fue un alto más alto, que rompió todo esto, ¿ok? Y después el precio cayó. Listo, eso no, digamos que no era. Pero, ¿qué sucede? A veces, en noticias como esta, como la de las 7:30, que fue esta de aquí, el mercado hace su mechazo, su cosa, y posteriormente nos deja un patrón como el que buscamos nosotros. Un bajo más bajo, una secuencia 1, 2, 3, ¿cierto? Y entramos. Exactamente el patrón que buscamos en ese, cuando hay noticia fuerte, es el que vimos esta mañana en el oro. Ese es exactamente el patrón que nosotros utilizamos para poder entrar, ¿ok? En una operación después de noticia. Ojo, después. Entonces, imaginemos, solo imaginemos, que el precio cayó así vertical y nos hizo esto, ¿cierto? Este movimiento que vemos acá. Este. Una vela uno, vela 2 fuerte, tenemos un pequeño rompimiento acá, retroceso, a rellenar el imbalance y si arranca, para continuidad. Eso, cuando lo hace después de la noticia, chicos, es excelente, ¿cierto? Es excelente, ¿ok? Es excelente y eso pues obviamente da los mejores resultados. Bueno, acá les voy a dar un tip y les voy a dar un consejo, ¿listo? A veces, por spread, porque el broker no quiere, por lo que sea, no se cierra el TP. Sabemos que llega, pero no lo cierra el broker. Entonces, como yo ya sé que voy mi 1 2 y que por ejemplo, si mis riesgos son 25 o $50 y ya llevo 100 o ya llevo 50, pues yo ya voy 1 2, yo cierro. Aunque a veces, porque a veces el spread no me lo cierra, yo ya sé dónde está, mi profit me lo muestra, ¿cierto? Mi MetaTrader me muestra que voy ganando, ¿cierto? Arranco. No, el break-even sí loco sí se cierra automático, ese sí no hay nada que hacer. Ese sí no, en lo personal, ese sí lo dejo que se cierre. Ese sí. Lo que es el TP, sobre todo el TP. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el patrón que acabamos de ver? Eso es cuando noticia, solo cuando noticia, solo cuando, este mismo, vea, vela uno, vela 2, vela 3, tenemos una especie de cambio estructural fuerte porque fíjense, tenemos un bajo más bajo acá. Este se puede tomar como un alto, entonces aquí tenemos un alto más alto. El precio rellena el imbalance y nos vamos para arriba. ¿Listo? En este ejemplo, que generalmente pasa de esta manera. Este es el escenario ideal y por eso fue que esta mañana entramos. Este es el escenario ideal.
¿Listo? Este es el escenario ideal para operativa de noticias. Pero ojo, yo de todas maneras les recomiendo que evitemos operar antes de noticias, por favor. Preferible después o dejar que pase un tiempito y ahí ya ver qué hace. ¿Listo? Una pregunta, chicos, inquietud, duda que tengan. Sí, se vio muy bonita. La de esta mañana fue muy bonita. Fue bastante, bastante bonita. Bien, chicos, perfecto. Entonces veo que no hay dudas. Ok. Recomendación, participen un poquito más, chicos, en el chat para saber que están ustedes conectados al 100%. Esta era lo que queríamos ver en cualquier noticia, sí, en cualquier noticia, en cualquiera. Hay unas más fuertes que otras, ¿no? Sí, hay otras más, hay unas más fuertes que otras, pero aplica para cualquiera. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Bien, chicos, de mi parte por el día de hoy no es más. Esta fue una parte, una sesión educativa bastante tranqui, bastante importante al final, que conozcamos qué hay detrás de y qué es una noticia. Creo que es importante eso para que vayamos mejorando mucho más. De mi parte, chicos, no es más. Muchas gracias. Nos vemos entonces en la sesión de mañana, 8 de la mañana, hora Colombia, muy puntuales, muy tranquilos, para que veamos cómo se nos da el mercado. Ya saben que si nos conectamos temprano, a veces las cosas pasan. Espero haya sido de su agrado, chicos, esta sesión. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Muy buena noche y que estén muy bien. Chao, chao.